soy Yonuen Díaz, yo soy escritora, también hago pues cuestiones de artes visuales, instalación sobre todo, y bueno, pues también trabajo como docente, como académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde trabajo en la Facultad de Artes. Mis líneas de investigación pues tienen que ver precisamente con los feminismos. Me interesa mucho también esta relación que hay entre feminismo, bueno, le llaman ecofeminismo, ¿no? La naturaleza, el feminismo, la cultura visual contemporánea. También me he desarrollado pues dentro de la crítica de arte, ¿no? Como en el análisis del arte contemporáneo. Y bueno, pues tengo un interés ahí que se liga siempre con la literatura. A mí siempre me interesó el arte. Yo desde que era pequeña tuve la fortuna de tener una mamá que tenía un libro de arte hermoso y que yo me pude acercar desde el libro a él. También tuve la fortuna de tener una mamá que me enseñó a leer muy bien, o sea, ella me ponía a leer diario. Y eso hizo que yo me fuera enamorando de la literatura y que a través de la literatura descubriera personajes muy fuera de lo común y que yo pudiera entonces visualizarme de muchas maneras. Siempre he tenido muchísima imaginación, entonces pues he encontrado una vía en la que la imaginación me sirve, me ayuda a, pues digamos, a guiar, ¿no? A hablar, a reflexionar con otras personas. Entonces, pues me decido por el arte porque soy una persona muy sensible, porque me interesa crear otras formas de ver el mundo y otras formas de relacionarnos, y creo que el arte permite eso, que podamos imaginarnos colectivamente una sociedad más plena, más bella, más amable, pues no sé, mundos mejores, ¿no? Yo creo que ese es para mí uno de los grandes aportes que tiene el arte, ¿no? Mientras alrededor de nosotros todo nos está hablando, pues o sea, tenemos problemas gravísimos, ¿no? De contaminación, de explotación, de relaciones humanas, pero para mí el arte siempre es como una ventana para seguir creyendo en la belleza y seguir construyendo desde esos lugares donde la vida está en el centro. Pues mi referente más importante desde que era niña era Sor Juana. Yo me aprendí los poemas de Sor Juana. Cuando iba en la primaria, luego en la secundaria me mandaron a un concurso y entonces ahí yo encontraba una gran capacidad crítica. Me parecía que era una persona que hablaba de cosas que me importaban, ¿no? Entonces sus alegatos contra el mundo me identificaban profundamente y Sor Juana fue mi primer referente en ese sentido, ¿no? Que se acercaba a una crítica, pues una crítica de la sociedad. Y bueno, más adelante pues eso, en la literatura me fui encontrando también con muchas voces. Por supuesto que las referentes van cambiando porque vas teniendo nuevas perspectivas, ¿no? Actualmente alguien con quien me relaciono mucho y cuyo trabajo me enriquece mucho es Ursula Le Guin. Es una escritora feminista que también está pensando los relatos, ¿no? Los grandes relatos de la literatura los está cuestionando y pues es una persona me parece que es una autora muy inspiradora, ¿no? Ella, bueno, ya falleció, pero me parece que es así. Me parece que las preguntas que ella coloca con su literatura son muy importantes. Y bueno, de teoría feminista me gusta mucho leer teoría. Yo creo que es muy importante que para asumirnos como sujetas políticas tenemos que tener una formación y una independencia intelectual. Entonces, por eso me dedico también a la investigación, porque para mí la independencia intelectual es muy importante. Simone de Beauvoir, por supuesto, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos Marcela Lagarde y grandes, enormesísimas teóricas. Pero bueno, sobre todo a mí la teoría me interesa en ese sentido, ¿no? Porque me puede dar una independencia intelectual que para mí es muy importante. Bueno, mi obra artística tiene una relación con las cosas que observo. O sea, soy una persona muy atenta. Entonces, a veces hago obras a partir de algo que identifico y que no me gusta y que creo que hay que señalar, ¿no? Hay que decir esto. Y entonces escribo el libro Sur, por ejemplo, lo hice porque fui a una feria de arte que se llama, bueno, es un festival más bien, una exhibición, la Documenta. No me gustó que solamente se estuviera hablando de una cosa y yo quería hablar, ¿no? Como desde otra perspectiva. Entonces
Creo que mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, con abrir las miradas, abrir otras perspectivas, abrir otros discursos, ¿no? Ya sea de manera textual, a través de la poesía, ya sea a través de escritos ensayísticos o a través de piezas visuales. Como que trato de poner la mirada en un lugar particular donde siento que hay que abrir un diálogo, ¿no? Entonces, hace poquito terminó mi exposición Barro y Arroz y en ella estaba hablando de pues qué pasa con la soberanía alimentaria, qué pasa con el arroz de Morelos, que todos los arroces que nos venden en el súper, que se llaman Morelos, no son de Morelos. Y entonces yo quería hablar sobre eso, porque en el estado de Morelos es difícil conseguir arroz del estado, ¿no? Pero entonces mi obra siempre parte de hacer esas preguntas, o hacerme preguntas primero a mí y después querer compartir esas preguntas con muchas más personas sobre el mundo, sobre la vida, ¿no? Igual tenemos una colectiva que se llama Las Ruecas, y hicimos hace 2 años un performance que se llama Las Niñas No, y ese surgió de un ataque feminicida a una pequeñita en Cuernavaca. Entonces, nuevamente, ¿no? Queríamos hablar de las infancias, queríamos hablar de proteger la vida, queríamos hablar de eso que nos dolió profundamente. Entonces, pues el arte nace de una pregunta importante y de un dolor y de un querer hablarlo y reflexionarlo con otras y con otros. Bueno, particularmente en la literatura hay una construcción de un aprendizaje a través de los talleres literarios. Y para mí fue muy importante algo que hice con una amiga, que fue formar nuestro propio taller literario, porque en los talleres literarios normalmente como se trabaja es que tú como aprendiz estás elaborando textos, los pones en un entorno público y los demás te retroalimentan, pero en los talleres literarios mixtos lo que nos pasaba siempre era que había como que estaban basados en la crítica rapaz, ¿no? Eso está mal, esto no gusta, esto no dice nada. Y entonces una amiga y yo nos dimos cuenta que había que crear en unos entornos mucho más amorosos, que necesitábamos tener otro tipo de reflexiones, que los temas que se estaban trabajando tenían una sola mirada. Y entonces nosotras hicimos nuestro propio taller literario con más mujeres, de hecho era solo de mujeres, y eso que nosotras hicimos hace como unos casi 20 años, ahora sucede mucho más a menudo y eso me parece que es maravilloso, ¿no? Creo que cada vez hay más espacios para las mujeres, creo que nos damos cuenta como mujeres que necesitamos habitar los espacios a nuestra propia manera y no seguir las reglas, pues estas reglas de la competencia, las reglas del poder, de un poder que se demuestra de manera violenta, ¿no? Porque eso es lo que se ha enseñado en la sociedad, que las personas con poder lo ejercen, pero para ejercerlo hay que usar la violencia. Hay muchas otras formas de poder que son más sutiles, ¿no? O sea, el poder no está mal, pero el poder se comparte y se acuerda, ¿no? Entonces, pero creo que las mujeres sí estamos ya en estos caminos de saber qué queremos, de imaginarnos otras vías posibles de ser y de existir y en construirlo, ¿no? A mí me parece que el feminismo es el movimiento social más importante de este siglo, de verdad lo creo. Y acabo de regresar de una exposición que se llama, es la Bienal de Venecia, es uno de los eventos más importantes de arte contemporáneo. Y por primera vez en su historia está presentando el 80% de las obras que se van a exhibir son realizadas por mujeres. Eso lo hizo, por supuesto, una mujer curadora, Cecilia Alemany, y pues fue una exposición extraordinaria, bellísima, con muchas preguntas, con muchas propuestas. Entonces ese es un gran ejemplo de que el mundo sí está cambiando, y el hecho de que Cecilia Alemany pueda presentar en un evento como la Bienal de Venecia una selección de 80% de mujeres nos habla de que el feminismo ha logrado empujar a las instituciones culturales para que abran sus discursos y permitan
la legitimidad de la creación artística de las mujeres en estos espacios. Entonces me parece que este mensaje que está mandando Cecilia Limani va a ser muy bueno, ha sido muy potente y la Bienal de Venecia siempre tiene mucha influencia en el campo artístico, entonces yo puedo pensar que eso va a invitar a más instituciones artísticas para que representen, muestren y acompañen y estudien la obra de muchas más mujeres. Bueno, pues yo sí me considero una artista feminista, ondeo esa bandera, ¿no? Me parece que, como decía, bueno, ¿no? Me parece que el feminismo es uno de los grandes movimientos sociales que sí está haciendo transformaciones reales, que tiene propuestas y bueno, que tiene mucho empuje y que mira la realidad desde muchos lugares sin caer, bueno, eso, ¿no? Es una crítica optimista, es una crítica esperanzadora. Y pues yo desde que era niña me asumía como una mujer que quería vivir en libertad, como una, como una mujer que quería vivir, ¿no? Y construir a partir de sus sueños. Pero no sabía lo que era el feminismo porque todavía en aquella época se hablaba mucho menos del tema. Por supuesto que las noticias y el mundo de la cultura de masas lo tenía muy oculto. Sin embargo, tuve la oportunidad de, cuando yo empecé a estudiar artes, conocí a Mónica Mayer. Y Mónica Mayer, con su reivindicación de su propia práctica como feminista, pues me abrió todo un mundo, ¿no? Entonces yo empiezo a entender mucho más, con mucha más profundidad a partir de conocer a Mónica Mayer y de entender su obra, y ahí es cuando yo dije, me interesa este camino, ¿no? Me interesa esta mirada, me interesa observarme, me interesa trabajar. Creo que el feminismo además no trabaja nada más, pues es una propuesta de colectividad, ¿no? Entonces esa colectividad me interesa, me di cuenta de que había sido un interés importante para mí y pues lo asumo como tal, ¿no? Entonces creo que en esos referentes Mónica Mayer sí tuvo un lugar muy importante y por eso es tan querida y por eso ahora es tan celebrada, ¿no? Logró abrir el tema y mantenerse firme y sigue, es una maestra que nos sigue enseñando. En el Festival Verde Violeta voy a presentar una instalación donde hay semillas y alrededor de las semillas hay una escritura en la que recupero frases de Vandana Shiva. La pieza tiene que ver con varios temas, ¿no? Uno de ellos principalmente pues es el pensar, pues regresar a la centralidad, a pensar a la vida en el centro, ¿no? Está ligada, las frases que están escritas son de Vandana Shiva porque ella es pues, la ecofeminista quizás de las más importantes a nivel internacional y nos está alertando sobre la relación entre nuestra cuerpo, la tierra, la naturaleza y la alimentación, que me parece que son cruces muy importantes. Lo acabamos de ver en COVID, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tú no estás bien alimentado, no puedes protegerte, no tienes salud, ¿no? Y bueno, ¿esa qué relación tiene con la gran política, la economía? Tiene todas las relaciones, ¿no? Son pocas, digamos, hay un grupo de empresas que están tratando de adueñarse de la producción de las semillas y entonces se está perdiendo todo este conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, bueno, me interesa como poner ahí, ¿no? Como abrir ese tema un poquito más, que tiene que ver esto, ¿no? Con la sabiduría de las mujeres, que bueno, Vandana Shiva lo dice mucho, ¿no? Las mujeres son las que han cuidado de las semillas, en muchos mitos se habla de las primeras sembradoras como mujeres, o sea, ¿quién descubre la agricultura, ¿no? Y quien descubre la agricultura, pues se piensa que en realidad fueron mujeres, ¿no? ¿Quién descubre los primeros artefactos tecnológicos que tuvimos y cuáles son esos? Porque siempre pensamos, ¿no? Aparatos tecnológicos, ay, la lanza, ¿no? O quizás una primera tecnología fue la bolsa para poner esas semillas y esos frutos, porque éramos recolectores antes de ser incluso agricultores o cazadores, ¿no? Entonces,
Bueno, el tema principal de esta pieza, pues, o los temas más bien que se unen en esta pieza son pues pensar en cómo hay una relación, me gusta llamarle ecología estomacal, es una relación entre ecología y con nuestro cuerpo. O sea, la ecología no es aquello que pasa afuera nada más en la naturaleza, ¿no? Ecología también es nuestra relación interna con nosotras mismas, ¿no? Una ecología de nuestro pensamiento, qué pienso de mí misma, qué me han enseñado a pensar de mí misma, qué pienso de cómo me comporto, ¿no? La ecología social es cómo me comporto con las demás personas en esquemas de dominación o en esquemas de apoyo mutuo, ¿no? Ecología sería esquemas de apoyo mutuo y sororidad, y cómo me relaciono entonces también con mi medio ambiente, cómo me relaciono con mi cuerpo, ¿no? Cómo la alimento, cómo la cuido. Entonces, bueno, la alimentación se ha vuelto para mí un tema fundamental desde hace unos años, y eso, me parece que ahí también hay mucho trabajo de mujeres que no ha sido reconocido. Según INMujeres, el 50% de los productos que comemos han sido cultivados por mujeres rurales, ¿no? O sea, 1 de cada 2 zanahorias o 1 de cada 2 calabazas han sido producidas por manos de mujeres rurales, pero el 60% de las mujeres rurales viven en pobreza. Entonces ahí tenemos una enorme injusticia, ¿no? Entre quién está produciendo de manera artesanal, cuidando para no usar exceso de agroquímicos, y en condiciones además precarias para alimentarnos como sociedad. Y entonces, bueno, ¿no? Me interesa hacer esas preguntas, pensar en esos procesos y recuperar también ciertos saberes. Las semillas que están, que ustedes van a observar en verde violeta, son semillas que pertenecen al cultivo de la milpa, que es pues un cultivo muy tradicional, y que además otra vez nos regresa a la relación con la tierra, porque la relación con... Sí, la tierra nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, cada temporada, pues los alimentos que nos ofrece la naturaleza tienen que ver con lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, es regresar, reaprender de la naturaleza, apreciar el trabajo de las mujeres y cuidarnos, ¿no? Finalmente, la alimentación es una práctica de autocuidado. Entonces, bueno, esos son los temas de esta pieza que estoy presentando en verde violeta. Bueno, pues las y los invitamos a Verde Violeta, tanto a la exposición como a todas las pláticas y eventos que se van a estar llevando a cabo. Creo que es un evento maravilloso que va a estar lleno de, pues de ideas, de expresiones, y bueno, eso, vale mucho la pena, dense una vuelta.